bienvenidos a un nuevo Balance Talks. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy estamos junto a dos de los Senior Analysts que integran el equipo de Investment Ideas de Balance, Agustín Trella y Nicolás Robalbo. Hola Agustín, hola Nicolás, ¿cómo les va? Hola Bienvenidos. Claudio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, todo bien. Bueno, vamos a estar analizando junto a Agustín y a Nicolás una de las temáticas más, creo yo, apasionantes que nos toca vivir en esta época, es la de los autos autónomos, ¿no? Autos eléctricos y autos autónomos, que responde a un montón de temáticas o surge como consecuencia de un montón de problemáticas que está enfrentando la humanidad hoy, ¿no? Como el cambio climático, en primer lugar, y también como consecuencia de las temáticas que venimos hablando en anteriores Balance Talks, que están cambiando nuestro mundo del día a día, el 5G y la inteligencia artificial. La velocidad con la cual nos podemos conectar a través de esta nueva tecnología y las posibilidades de que una máquina pueda razonar y pensar y tomar decisiones, al igual que el cerebro humano, hacen posible este cambio revolucionario en la manera de transportarse, que es uno de los grandes desafíos que siempre la humanidad tuvo. Así que de eso vamos a estar hablando hoy y después vamos a analizar de qué manera nos conviene posicionarnos para invertir en esta nueva realidad que estamos viviendo. Vamos a comenzar con un video que nos va de una de las compañías preferidas que venimos recomendando hace tiempo y que tiene que ver, mucho que ver con todas estas temáticas que estamos hablando.
Bueno, hasta ahí llegamos con el video, ¿verdad? Bueno, es impresionante realmente lo que está pasando, lo que está sucediendo, y esto está sucediendo ahora en el mundo, y esto implica que dentro de muy poco tiempo, por ahí llamamos a un Uber y nos venga a buscar un auto que no tenga nadie que lo maneje. O que un camión pueda ir de un lado del país al otro sin ningún conductor. O que un dron pueda llevar un pedido de una compra de e-commerce. En fin, hay muchísimas implicancias, muchísimas cosas para analizar. Es apasionante. Y bueno, los voy a dejar ahora con Agustín, que nos va a empezar a hablar de esto a detalle, y después, como siempre, vamos a ir a las preguntas para profundizar en los temas y en las dudas que quedaron. Agustín, cuando quieras. Perfecto, Claudio. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces con la presentación. Bueno, para comenzar, y como dato anecdótico, les cuento que el primer coche eléctrico fue desarrollado en 1980 por William Morris de Des Moines en Estados Unidos, ¿sí? La realidad es que el mayor desarrollo de todo lo que tiene que ver con autos eléctricos lo comenzamos a ver en los últimos 20 años, ¿sí? De hecho, actualmente ustedes pueden ver inclusive la Fórmula E, que es donde corren justamente autos eléctricos. En 1997 se presentaba el Toyota Prius, que en la actualidad sigue siendo el auto híbrido más vendido a nivel mundial. Esto nos lleva justamente al tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué son los autos eléctricos? Bueno, la definición dice que los autos eléctricos son es aquel que consigue el movimiento por uso de uno o más motores eléctricos, es decir, no emplea motores de combustión interna como si lo usan los autos gasoleros o diésel, sino que está impulsado por energía eléctrica, que esto se almacena en las baterías recargables, se transforma en energía cinética, que luego finalmente termina moviendo justamente las ruedas. Dentro de la clasificación de autos eléctricos encontramos 4 categorías bien significativas. La primera, el auto híbrido. Este tipo de vehículo cuenta con 2 motores, uno eléctrico y una combustión. El motor eléctrico puede trabajar en serie, es decir, a velocidades bajas, en paralelo o mixto con el otro motor, ¿sí? Apoyándose justo en los momentos de aceleración. Y gracias a la frenada regenerativa, lo que produce eso es que se recargue la batería. Después tenemos lo que son los autos híbridos enchufables, que son muy similares al anterior, pero la diferencia es que en lugar de recargarse a través de la frenada, acá lo que tiene justamente es un sistema de enchufe a la red. Podemos cargarlo desde nuestra casa o de las estaciones públicas de carga eléctrica. Después tenemos los autos de extensión de rango, ¿sí? Que son autos que cuentan también con un motor eléctrico y un motor de combustión. Acá la diferencia es que el motor eléctrico es el que produce el movimiento, mientras que el motor de combustión se usa justamente para producir electricidad que alimenta el motor eléctrico. También se conectan a través de la red eléctrica. Y por último, tenemos los autos eléctricos puros, que en estos ya desaparece lo que sería el motor de combustión y solamente tenemos un motor eléctrico, se recarga justamente la batería a través de la red. Y bueno, acá podemos destacar que en el último tiempo, con el avance tecnológico, la autonomía de las baterías fue creciendo año a año, después lo vamos a ver más adelante en las filminas. Yendo un poco a lo que tiene que ver con la industria en sí, el desarrollo del sector, la realidad es que ha tenido un salto bastante importante, todo lo que tiene que ver con autos eléctricos durante la pandemia. Si para darles algunos números así finos, tengamos en cuenta que en el 2020 las ventas de autos eléctricos crecieron un 43% en comparación con 2019, y en ese mismo periodo de tiempo las ventas globales de autos gasoleros o diésel bajaron un 12%. Por otro lado, la pregunta que siempre se hace todo el mundo es, bueno, como el coche insignia de alguna manera de todo lo que tiene que ver con esto es el Tesla, y la realidad es que cuando vamos a los números finos, vemos que en China, por ejemplo, el año pasado el coche más vendido fue el SAIC Motors, que es una empresa a nivel nacional que tiene un convenio con General Motors. En Europa, en el 2020, el coche más vendido
justamente eléctrico fue de Renault y segundo terminó Tesla. En cuanto a números y a proyecciones, para darles una realidad de lo que se viene en cuanto a tema autos eléctricos, se proyecta que para el 2040 el 57% de las ventas de autos nuevos y un 30% de la flota mundial va a corresponder a autos eléctricos, y China tiene proyectado que va a representar el 50% de las ventas globales de vehículos eléctricos para el 2025. Yendo un poco al tema de lo que tiene que ver con la ecología, que acá cumple un rol bastante importante en el crecimiento de los autos eléctricos, la Unión Europea año a año viene subiendo justamente el tema de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que pueden emitir los autos. Es decir, que si el auto que yo tengo en la calle no cumple con esa normativa, a mí me multan. ¿Qué está pasando entonces? Está promoviendo de alguna manera esto indirectamente, que gente, para evitar el tema de que les cobren multas, está comprando autos eléctricos. Por otro lado, habrán escuchado que la administración de Biden anunció un proyecto bastante ambicioso de infraestructura, en el cual incluyó justamente la creación de 500.000 nuevas estaciones de carga para autos eléctricos. Tengan en cuenta que Estados Unidos actualmente solo tiene 97.000, cuando China tiene 870.000 y en segundo lugar estaría Europa, ¿sí? Con lo cual hay un desarrollo bastante importante en los próximos años en lo que refiere a este nicho de mercado específico. En el caso de China, todavía mantienen subsidios hasta el año que viene con respecto a lo que tiene que ver con adquirir autos eléctricos. Y después, lo que está habiendo en muchos países de la Unión Europea, básicamente, es el tema de poner una fecha límite para que dejen de circular los autos de diésel y gasoleros. En el caso ahí tenemos el Reino Unido y Holanda en el 2030, Canadá y Francia en el 2040, California y Alemania en el 2035, y en algunos casos de estos países europeos lo que hacen es también dar subsidios justamente a las empresas que fabrican estos autos. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece un auto eléctrico? Acá les trajimos algunas de las tantas que ofrecen y de las cuales vamos a marcar algunas que nos parecen bastante relevantes. La principal tiene que ver con las emisiones. Un vehículo eléctrico de su producción hasta su uso ya prácticamente emite un 70% menos que un auto de combustión. Por otro lado, son más eficientes. La autonomía dejó de ser una barrera, es algo que se le criticaba mucho al tema de los autos eléctricos, se están volviendo cada vez más accesibles, teniendo en cuenta la cantidad de competencia que está ingresando a este nicho de mercado, el mantenimiento es mucho más bajo, ¿sí? Obviamente consume menor cantidad de líquidos, los desgastes de pastillas de freno son menores, o sea, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento en sí del auto termina siendo mucho más accesible que un auto gasolero o eléctrico. Dentro del universo de los autos eléctricos, un gran componente, o digamos la columna vertebral de todo esto son las baterías, ¿sí? La mayoría de los autos utilizan baterías de litio de iones. Ahí lo que podemos ver es en el gráfico a la derecha, en el cuadro, básicamente, bueno, las principales empresas que construyen baterías a nivel mundial. Ahí podemos ver que Corea del Sur, de alguna manera, lleva la voz cantante junto con China. Y cuando vemos el cuadro, lo que llama la atención es que no aparece ninguna empresa estadounidense. Bueno, esto es algo que probablemente con la administración Biden van a tratar de cambiarlo, y es un poco hacia donde quieren ir, ¿sí? Después, por otro lado, ahí pueden ver abajo, en el gráfico de torta, que casi el 65% del total del litio se usa para baterías, ¿sí? Esto seguramente irá creciendo con el tiempo también. Y a la derecha lo que podemos ver es una estación de servicio Tesla, ¿sí? Servicio justamente de carga eléctrica, que lo que tiene como particularidad es que ustedes pueden ver que el techo se hace justamente con carga solar, ¿sí? Esto es lo que se viene un poco en materia de lo que tiene que ver con cargadores eléctricos. Por otro lado, como les contábamos antes, está cambiando mucho el tema de la autonomía de las baterías. Tengan en cuenta que un modelo Tesla 3, por ejemplo, tarda solamente 28 minutos en cargar el 80% de la batería, ¿sí? Esto se lo hace, obviamente, en un cargador público. Por otro lado, para que tengan una idea, Mercedes-Benz está por sacar un modelo nuevo de camioneta justamente eléctrica, que ya están anunciando que tiene una autonomía de la batería de 770 kilómetros, ¿sí? Con esto desplazaría de alguna manera a Tesla, que venía teniendo por lo menos hasta esta fecha la mayor autonomía dentro de lo que sería el mercado. Por otro lado, en la parte de baterías, ahí ustedes pueden ver a Panasonic, que están ustedes. Panasonic tiene un convenio justamente con Tesla, ¿sí? Y gran parte, casi un 80% de la producción de baterías que hace Panasonic van justamente los autos de Tesla, pero Tesla en el último tiempo está abriendo el juego a LG Chem, que está número 1, y a CATL,
que está número 2, justamente por el incremento que está habiendo en la producción. Y por último, comentarles que estas estaciones de servicio Tesla, que estamos viendo ahí en el gráfico, claramente van a cambiar mucho el servicio en general. Digamos, 28 minutos tiene que tardar uno hasta que carga la batería, lo cual va a hacer que seguramente cambie y se desarrolle todo un ecosistema de carga. Así como contamos que tenemos por un lado los fabricantes de autos, tenemos también lo que incluye el ecosistema alrededor del auto eléctrico. Por un lado tenemos, como contamos recién, toda la parte de baterías, por otro lado tenemos toda la parte de lo que tiene que ver con las estaciones de carga, que ahí tenemos dos opciones, tenemos la estación de carga, como vimos recién, la pública, y tenemos la estación de carga, obviamente, en la casa de cada uno, ¿no? Por otro lado, la parte de tecnología, todo lo que tiene que ver con justamente inteligencia artificial y 5G, que lo vamos a ver más adelante, y obviamente los materiales que se incorporan para la fabricación justamente del auto eléctrico, que son diferentes, obviamente, a los que uno viene viendo, en ese sentido. La realidad es que cuando uno mira esto, uno tiende a pensar, dice, bueno, obviamente lo atractivo siempre es, de alguna manera, ver el fabricante de autos. Bueno, acá lo que pueden ustedes ver es que también hay otros nichos de mercado incluidos dentro del ecosistema de autos eléctricos que son muy interesantes. Sobre todo, hacemos foco especialmente en el tema de baterías, como contábamos antes, donde seguramente va a haber mucha demanda en los próximos años en lo que tiene que ver con materiales no ferrosos como el cobre, la plata, el platino, etcétera, ¿sí? De hecho, hay muchas proyecciones a nivel mundial que ya están hablando de, bueno, lógicamente va a haber un cambio sustancial en la forma justamente de producción y extracción de lo que tiene que ver con los minerales para poder abastecer este mercado que está creciendo. Y esto nos lleva a qué son los vehículos autónomos. Bueno, los vehículos autónomos es un automóvil capaz de imitar las capacidades humanas de manejo y control. El vehículo autónomo es capaz de percibir el medio que lo rodea y navegar en consecuencia. El conductor lo único que va a hacer, en definitiva, va a ser elegir el destino y el resto, de alguna manera, se va a ocupar justamente el auto. Estos autos autónomos vienen con técnicas bastante complejas, justamente con láser, con radares, con cámaras, con sistemas de posicionamiento global y computarizada que se llaman ADAS, y esto le permite interpretar la información para identificar la ruta apropiada, así como los obstáculos, señalación relevante, etc. Ahí lo que pueden ver en las dos fotos que vemos a continuación, por un lado a la izquierda, AutoX, que es el auto robot de la empresa Alibaba, que ya circula por China, y a la derecha pueden ver la empresa Baidu, que también tiene un robotaxi que circula por Beijing. Acá después vamos a ver más adelante lo que son las etapas de desarrollo justamente del auto autónomo, y vamos a ir un poquito más en detalle con el tema de los robotaxis, que es lo que está más de moda este último tiempo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y los desafíos que encontramos en la parte de autos autónomos? Bueno, principalmente por un lado, la principal ventaja tiene que ver con la disminución de accidentes por errores humanos. Hay un montón, digamos, de material y de informes a nivel mundial. Nosotros destacamos el de McKinsey, que es una consultora bastante importante, que dice que el 90% de los accidentes se podrán evitar justamente utilizando este tipo de tecnología, ya que ese 90% es causado por error humano. También habla de que entre 2035 y 2045 los vehículos autónomos podrían salvar alrededor de unas 600.000 vidas, ¿sí? Por otro lado, a la derecha lo que podemos ver es una foto del sistema de autopilot que se puede ver en los modelos Tesla, ¿sí? El autopilot es un sistema que está diseñado de la siguiente manera: yo vengo manejando, me estoy quedando dormido y saco las manos del volante, bueno, empieza todo un sistema de mecanismos, primero me avisa con una especie de sonido, después con alertas visuales y finalmente el auto va desacelerando hasta que se termina frenando, ¿sí? Obviamente esto le da un mayor nivel de seguridad y creemos que a medida que vayan evolucionando estos sistemas van a ser mucho más utilizados en los autos que se vienen. Por otro lado, en los desafíos, bueno, tenemos el desafío de regulación gubernamental. Tengan en cuenta que muchos de estos robotaxis, para poder circular, primero tuvieron que hacer pruebas, esas pruebas con ensayo y error, hasta que finalmente les dieron la licencia para poder operar, obviamente en un rango reducido de espacio, ¿sí? Pero bueno, creemos que a futuro, para poder circular, digamos, por toda la ciudad, o pasar de una ciudad a la otra, va a requerir seguramente de muchos cambios en las legislaciones. Por otro lado, la aceptación del público. Hay muchos, digamos, análisis a nivel global que plantean que la gente, bueno, le tiene un poco de miedo a este cambio de tecnología e incluso la posibilidad de subirse en auto y no tener, digamos, una persona que esté manejándolo. Bueno,
Gran parte de todo esto que se está haciendo con los robotaxis justamente apunta a eso, ¿no? A tratar de cambiar un poco la idea que tiene la gente o el miedo que tiene respecto a los autos autónomos. Por otro lado, el desarrollo del software, que esto ya se viene viendo y la verdad que ha cambiado mucho gracias al 5G. La verdad que ahí va un desarrollo bastante importante. ¿Sí? Tengan en cuenta que gran parte de la información que va a manejar el auto autónomo va a ir a la nube, básicamente, y ahí nos lleva al segundo tema, que es el miedo a los hackeos. Hay mucha gente que lo que dice es, ¿qué pasa si yo estoy manejando un auto, que en definitiva es una computadora a bordo, y se termina hackeando la computadora? Entonces, un poco también se está trabajando en sistemas de antivirus mucho mayores de lo que se conocen hasta ahora, y que justamente le den un poco más de seguridad a la persona que está transitando en el vehículo. Y después seguramente va a haber también temas vinculados a compañías de seguro y a todo el entorno que rodea al automóvil como lo conocemos hoy. ¿Sí? Tengamos en cuenta que al reducir la cantidad de accidentes, seguramente se replanteará un poco el esquema en las compañías de seguros. Como les contaba al principio, y esta es la parte más interesante de los autos autónomos, hay 5 etapas diferenciales en el desarrollo de la conducción autónoma, desde la etapa, digamos, 1 hasta la etapa 5. Obviamente, cuando nosotros llegamos a la etapa 5, va a ser la etapa donde obviamente vamos a llegar a la automatización plena. Básicamente, nosotros como seres humanos lo único que vamos a hacer es indicar el trayecto y del resto se va a ocupar el auto. Y hay muchos que dicen en la industria que probablemente cuando lleguemos a la etapa 5 va a ser cuando desaparezca el manubrio justamente en el auto. Eso nos va a dar el pie de que ya hemos llegado a la etapa número 5. En el resto de las etapas anteriores, lo que podemos ver es que todavía sigue predominando una parte justamente de intervención humana en ese sentido. Para darles un ejemplo, por ejemplo, Google, que fue uno de los pioneros en el sector, en 2009 arrancó Waymo, que es una empresa justamente de Alphabet, y que actualmente ya tiene taxis y robotaxis circulando en Phoenix, en Estados Unidos, para el público en general. Bueno, cuentan con un nivel número 4 en conducción autónoma, ¿sí? Es decir, circulan sin un piloto, pero son monitoreados a través de sistemas de cámaras justamente por personas que lo que hacen es pueden llegar a tomar el control del auto en un cierto tipo de situación que se pueda llegar a dar. Por el momento, en la industria lo que tiene que ver con autos para nosotros individuales, todavía los autos están en una etapa número 3, en el caso de Tesla, con el autopilot es un nivel número 3, con lo cual falta todavía desarrollo desde ese punto de vista y seguramente en los próximos años iremos viendo más de eso. Ahí a la derecha pueden ver el grafiquito donde están la gran mayoría de los productores automotrices más grandes a nivel mundial y los que se han incorporado en el último tiempo, y justamente en la carrera que están siguiendo para poder llegar, obviamente, a la fase número 5, ¿sí? Obviamente siempre estamos hablando en este sentido de, primero con robotaxis, con camiones y todo lo que tiene que ver con ese ecosistema, y no tanto con autos individuales donde por ahí viene un poco más lento el circuito, ¿sí? Eh, bueno, yendo un poco al tema números de lo que tiene que ver con autos autónomos, bueno, para el 2030 se espera que 1 de cada 10 autos a nivel global sean autónomos. Y acá hay un tema interesante que nosotros estamos viendo, que es un cambio en la tendencia justamente del sector automotriz. Antiguamente, cuando se incorporó una tecnología nueva, lo que se solía hacer generalmente era probarlo obviamente con autos de alta gama y después de probarlos durante un tiempo se pasaban justamente al común del resto de los autos. Esta tendencia ha cambiado, ahora todo lo que es autos autónomos empezó primero con la idea, claro, un poco eh, testear a ver cómo funcionaba esto masivamente. Seguramente después irá a las flotas comerciales de taxi, como está pasando en algunos casos, después a los colectivos y por último seguramente a los camiones, para en una última etapa terminar justamente con los autos que manejamos todos nosotros. ¿Sí? Las automotrices, como ustedes pueden ver en el cuadro, están invirtiendo millones de dólares en innovación en este mercado. Hay empresas históricas a nivel global que ya vienen invirtiendo hace bastante tiempo, otras que recién están entrando ahora y otras que probablemente van a desaparecer en el tiempo o van a tener que hacer seguramente algún tipo de joint venture con otra empresa o quizás otra empresa se termine comprando. Ahí les cuento 2 ejemplos, por ejemplo, Apple y Xiaomi, por ejemplo, comenzaron a invertir en proyectos de autos autónomos. En el caso de Huawei, que es una empresa de celulares, está tratando de introducirse en todo este ecosistema, pero como proveedor justamente del rubro, y seguramente entrarán otros players como vaya pasando el tiempo. Y en la industria, lo que se viene hablando justamente es de esto, ¿no?
cuántas empresas van a desaparecer con el tiempo y cuántas serán fruto de fusiones. Un tema importante y neurálgico en lo que tiene que ver con autos autónomos es la inteligencia artificial del 5G. Esto es algo que nosotros ya lo charlamos en el anterior Balance Talk, donde se abordó justamente el tema de inteligencia artificial, con lo cual me parece que está bueno eh, eh, tocar un poquito más este tema vinculado a autos autónomos. A ver, por un lado tenemos algunos conceptos que tienen que ver con lo que se está viendo justamente en autos autónomos vinculado justamente al 5G. Por un lado tenemos el concepto de B2B, que esto significa, por un lado, la comunicación que van a tener los autos entre sí. Ahí podemos ver el gráfico a la derecha, donde los autos lo que hacen es comparten información, básicamente, ¿sí? De lo que estuvieron recopilando en su recorrido. Recuerden que toda esa información va a la nube y la idea es que estos autos se vayan nutriendo de información del resto y vayan, digamos, incorporando justamente nueva cantidad de datos. Después tenemos el concepto de V2X, que es algo parecido al anterior, pero acá el auto lo que hace es interactúa con el medio ambiente, o sea, interactúa con los semáforos, con los radares, justamente con todo el ecosistema que está alrededor de la ciudad que va a estar preparado para el auto. De ahí se va a nutrir de información, por ejemplo, para saber si en un lugar hay lugar para estacionar, si en algún lugar hay tráfico, cómo viene el tema, cómo está la calle, cómo está el clima en ese lugar donde está circulando. La verdad que va a ser una recopilación de información bastante importante. Y por otro lado, la cantidad de datos procesados. Tengamos en cuenta que se habla más o menos de que un auto en su recorrida de 8 horas va más o menos a generar 40 terabytes de información. Es muchísima información que lo va a estar subiendo a la nube y procesándola, y esto de alguna manera, bueno, va a ir haciendo que el auto en definitiva vaya tomando decisiones. Ahí es donde introducimos el concepto de Deep Learning y Machine Learning, que básicamente plantean este tema específicamente, el tema de, a través de sistemas justamente de lo que tiene que ver con logaritmos y algoritmos, perdón, es justamente que el auto, con toda la información que va acumulando, tome determinaciones. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo, está por llegar, identifica que adelante tiene un animal, bueno, con toda la información que fue recopilando, tratar de interpretar qué es lo que tiene adelante, qué directivas tiene que tomar, si tiene que frenar, acelerar, girar, etc. Todo eso se lo va a dar justamente el Machine Learning y el Deep Learning. Ahí unas empresas que nosotros venimos siguiendo mucho y que está muy metida en ese tema justamente es NVIDIA. Y por último, para ir cerrando, y ya le damos paso a Nicolás, todo esto y la etapa 5 de los autos autónomos viene de la mano de lo que es el desarrollo de los Smart Cities, o sea, las ciudades inteligentes. O sea, una cosa no puede funcionar sin la otra. Tengan en cuenta que hoy gran parte de los autos circulan en un radio de 3 o 4 kilómetros cuadrados, más principalmente porque las ciudades no están preparadas todavía para albergar justamente la cantidad de autos que puede llegar a haber. ¿Qué tiene que haber en las transformaciones? Bueno, gran inversión en la parte de infraestructura, sobre todo el 5G, pero también justamente en sistemas de radares, obviamente en todo lo que tiene que ver con balizas, señalización, un montón de cosas que vienen de la mano y que en definitiva van a ser un cambio bastante sustancial, porque el auto va de alguna manera a intercambiar información justamente con la ciudad en definitiva. Según un informe de Navigant Research, en el 2019 se registraron más de 440 proyectos de ciudades inteligentes. O sea, está desarrollándose esto, pero viene a un ritmo justamente relativamente lento, con lo cual creemos que probablemente en los próximos años, vinculado al tema también del ecosistema y el cuidado del ecosistema, esto va a crecer bastante acelerado, ¿sí? Con lo cual seguramente la explosión de lo que tiene que ver con autos autónomos se multiplique en ese sentido. Y por último, hay que mirar si uno quiere invertir justamente en el ecosistema de autos. Bueno, ahí tenemos, como contábamos antes, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, productores de vehículos, productores de componentes, los que fabrican los sensores, sistemas de navegación, radares, láseres, productores de semiconductores y plaquetas gráficas, ahí vimos NVIDIA antes, inteligencia artificial y machine learning, computadores de cloud computing, que esto es algo muy, muy interesante, y obviamente operadores de flotas de autos autónomos, que es justamente lo que se está dando ahora, ¿no? Se están viendo en varias ciudades en Estados Unidos y en China, lo que estamos viendo son flotas de taxis ya, ¿no? No un taxi, dos taxis, sino 50 taxis circulando justamente en un metro cuadrado, en 3, 4 kilómetros cuadrados. Así que con esto damos por finalizada la parte de la presentación de lo que es autos autónomos. Le damos espacio a Nicolás. Bueno, Agustín, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muy interesante lo que comentás. Realmente los números son contundentes, las proyecciones ni hablar.
y realmente es una temática que va a cambiar e impactar fuertemente en el modo que vivimos, ¿no? Y esto ya está pasando y es un pronóstico a corto plazo. Yo voy a estar mostrando algunos productos, algunas acciones que creemos que pueden verse beneficiadas de lo que es esta temática en sí. Puntualmente voy a arrancar en primer lugar con los que son los CEARs. Recuerden, son certificados de depósito que representan compañías que cotizan en el exterior y las podemos adquirir desde nuestra cuenta comitente en Binance. En primer lugar, voy a hablar de algunas compañías que están involucradas directamente con lo que es la fabricación de estos autos autónomos y eléctricos, y luego vamos a hablar un poco de las empresas que hacen que esto sea posible. Bueno, nombrando esta temática, claramente no puedo dejar de lado a Tesla. Tesla es una compañía pionera en lo que son los autos eléctricos, que ha jugado un rol clave, que ha impulsado a todo lo que es esta temática y marcando el camino de otras compañías. Si bien es una compañía que genera amor y odio entre los inversores, más que nada por el management que tiene detrás, por quien preside la compañía, pero bueno, es una compañía que imagínense los que han invertido 2 años atrás, 1 año atrás, el año pasado, para no ir muy lejos, esta compañía tuvo una suba del 700% en el precio de sus acciones. Así que creo que es una compañía que va a seguir teniendo un rol clave en lo que es esta nueva era y que hay que seguir siguiéndola de cerca. Pero lo interesante va a ser también reconocer otras compañías que van a ser este próximo Tesla, como llamamos. Y siguiendo con las recomendaciones dentro de los CEARs, otro fabricante de autos que estamos siguiendo y que nos interesa es Toyota. Toyota es uno de los fabricantes más grandes a nivel mundial en lo que son autos en general y es pionero en todo lo que son autos impulsados por nuevas energías, ¿sí? Puntualmente autos híbridos con el modelo Prius, que es un modelo súper conocido, líder en el mercado, que ha ido evolucionando y que tiene una demanda muy, muy fuerte. Pero también la compañía se ha involucrado en todo lo que es la investigación y el desarrollo de autos autónomos, tiene algunos prototipos que ya están probando y demás. Y luego yendo puntualmente a lo que son compañías que están desarrollando los autos autónomos, y acá, a ver, los que escucharon el Balance Talk pasado sobre inteligencia artificial me habrán escuchado nombrarlas, que son tanto Alphabet como Baidu, 2 compañías pioneras en lo que es la inteligencia artificial que lo aplican en prácticamente todas sus unidades de negocio, y ambas lo aplican puntualmente a través del deep learning en lo que es la conducción autónoma. ¿Sí? Google, como dijo Agustín en la presentación, tiene a sus prototipos Waymo, que por un lado tienen la unidad de negocio de transporte pasajero, por el otro haciendo investigaciones y pruebas en lo que es el transporte de largas distancias, ¿no? De bienes comerciales y también lo que son los servicios de entrega en ciudades locales, ¿no? Para poder eficientizar lo que es el servicio de la entrega en la última milla. En cuanto a lo que es transporte de pasajeros, como dijo Agustín, esto ya está funcionando, es una realidad en el área metropolitana de Phoenix, en el estado de Arizona. Cualquier persona puede descargarse la app de Waymo y se puede tomar uno de estos autos como si fuese un Uber directamente. Bueno, Apolo a través de Baidu está haciendo lo mismo con robotaxis, ya lo ha probado en distintas ciudades, últimamente lo ha probado en Beijing y ha tenido buenos resultados. Obviamente que se prueban en ciudades que estén preparadas y que el ecosistema acompañe. Ahora, por ejemplo, para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que son en Beijing el año que viene, se está preparando toda la Villa Olímpica para acondicionarla, para que puedan funcionar estos autos. La idea es que puedan transportar a los atletas de un lugar al otro. Y bueno, es una compañía que además, justamente el día ya reportó resultados, superando las expectativas de los analistas, y puntualmente el catalizador fue sus inversiones y sus negocios en la nube y en lo que es la inteligencia artificial. Así que imagínense lo importante y la exposición que tiene esta compañía, y tanto Alphabet como Baidu también su negocio pasa por las patentes y sus licencias y acuerdos que hacen con los distintos fabricantes de automóviles. Ahora, siendo un poco lo que son empresas que nosotros llamamos facilitadores, que hacen que todo esto sea posible, bueno, vamos a destacar compañías como Nvidia, Taiwan Semiconductor, AMD y Analog Devices. ¿Por qué las recomendamos? A ver, la realidad es que hoy en día los autos son computadoras sobre ruedas. Eso es la realidad. Por más que sean completamente automáticos en el futuro
semiautónomos, híbridos, o incluso los que hoy en día todavía son gasoleros, la realidad es que cada vez requieren más y más tecnología en sus sistemas, ¿sí? Componentes que se utilizan ya desde lo que es para el control del aire acondicionado, entretenimiento, pantallas, luces, asistencia automática, bueno, y demás, requieren estos componentes. Entonces es interesante invertir en compañías que tienen exposición a este negocio. Bueno, puntualmente NVIDIA es una de nuestras empresas que más venimos recomendando, la habrán visto en el video al inicio de la presentación, una compañía que es líder en lo que es inteligencia artificial a través de lo que son sus placas gráficas, y parte de su negocio está centralizado, destinado a lo que es la conducción autónoma. Tienen procesores específicos destinados a lo que es esta tecnología. Recientemente, ahora la semana pasada, NVIDIA anunció el lanzamiento de un nuevo software de próxima generación, de última generación, para lo que son vehículos autónomos, que lo que va a hacer es entregar más de 1.000 millones de operaciones por segundo, ¿sí? Imagínense lo importante que es esto para un software que tiene que estar tomando decisiones permanentemente a medida que se va cruzando con diferentes objetos mientras va conduciendo y tiene que reaccionar de determinada manera. Bueno, por eso nosotros creemos que NVIDIA es un jugador clave, que obviamente es clave en todas las tecnologías que venimos recomendando, 5G, inteligencia artificial y autos autónomos, que es una tecnología que deriva de estas que venimos comentando. Después, una compañía como Taiwan Semiconductor, en la cual nosotros también venimos recomendando mucho, porque es un jugador que va a ser clave, es la empresa número 1 en lo que es fabricaciones de semiconductores a nivel mundial, más del 54% del market share, muy por encima de sus competidores como Samsung e Intel. Y lo que nos interesa a esta compañía es que hoy en día tiene una exposición bastante baja en lo que es la industria automotriz, menos de un 5% de sus ventas. Entonces creemos que el boom que se va a generar por la demanda de este tipo de nuevas tecnologías le va a dar una exposición muy interesante que seguramente aproveche en los próximos años. Luego queremos también comentar algunas otras compañías en donde el mercado ve valor y que puedan capturar gran parte de estos beneficios que va a traer consigo esta tecnología en los años venideros. No es casualidad que las 4 compañías que estamos mostrando acá, 3 sean chinas. Esto, bueno, de acuerdo un poco con las proyecciones que mostró Agustín. Hoy en día China tiene aproximadamente el 44% del market share del mercado en cuanto a lo que es vehículos eléctricos, ¿sí? Muy por encima de Europa, que está en segundo lugar, y Estados Unidos en tercer lugar. Puntualmente, China hoy en día tiene un market share 2.5 veces mayor que Estados Unidos, ¿sí? Y de acuerdo a las proyecciones que comentó Agustín, para el 2030 aproximadamente, China va a tener el 50% de share, ¿sí? Imagínense eso, con la torta agrandada, obviamente, por el consumo de lo que va a ser, por la demanda de lo que va a ser esta tecnología. Y bueno, puntualmente, acá trajimos 2 compañías chinas, 3 compañías chinas, 2 que son relativamente nuevas, la habrán escuchado hablar, NIO y XPeng, 2 compañías muy innovadoras que vienen a competir en el segmento autos de lujo, ¿sí? Con lo que sería un Tesla. NIO es una empresa que tiene una ventaja competitiva, tiene un sistema de intercambio de baterías, ¿sí? Que lo que hacen es, te venden el auto sin la batería en propiedad y el usuario paga un canon mensual, un alquiler de más o menos $150, y eso realmente es que abarata mucho el costo, lo hace bastante accesible. Tengan en cuenta que la batería es el componente más caro de los autos eléctricos, y eso es lo que le da bastante alcance. Estas compañías también realmente reciben mucho apoyo del gobierno chino, que está muy comprometido con lo que es esta temática. Son compañías además que tienen planes de expansión internacional, se han pisado el mercado europeo, se han vendido sus primeros autos en Noruega, que es uno de los países más comprometidos con lo que es el cambio climático y la reducción del dióxido de carbono. Y esto es una muy buena estrategia como puerta de entrada a Europa, que es un mercado en el que este consumo se va a ver muy exponenciado, y ya lo estamos viendo en los próximos años. Luego otra compañía china que trajimos se llama BYD. BYD es una compañía que tiene bastante más historia, más track record, y su ventaja, lo que más nos interesa, es que la compañía se inició fabricando baterías de litio. Las baterías de litio, recuerden que son las que se utilizan para que estos autos funcionen. Entonces, esto es muy interesante. La compañía empezó siendo proveedora de batería para
telecomunicaciones para empresas como Motorola, como Nokia, y luego incursionó en el segmento, en la industria de los autos eléctricos, produciendo sus propias baterías. Además, es una compañía que durante varios años ha sido la número 1 en cuanto a entregas en vehículos eléctricos, ¿sí? Que tiene una expansión geográfica bastante interesante, está acá en América Latina, venden autos en Colombia, en Uruguay, ¿sí? Es una compañía que además incursiona más allá de los vehículos de pasajeros en transportes masivos, desarrollo de monorieles, colectivos eléctricos y demás. Y luego sí, tenemos a General Motors, compañía americana, que obviamente trajimos en primer lugar porque si las políticas que propuso Biden se terminan llevando a cabo, es una empresa que puede sacar mucho provecho. Es una compañía, bueno, de las más grandes que hay, con varias marcas bajo su nombre, como Buick, Cadillac, GMC, Chevrolet. Una compañía que lo más interesante son sus planes a futuro en cuanto a lo que es la electrificación de sus vehículos, en su compromiso con el medio ambiente. Ahí en una de las filminas que mostró Agustín, mostró el presupuesto que tiene destinado a gastar esta compañía en los próximos 5 años, que son 27 billones de dólares, ¿sí? Para autos completamente eléctricos y autónomos. Entonces esto es muy interesante. Además es una compañía que también está incursionando en lo que son los autos autónomos, con sus prototipos Cruz, que vienen a competir directamente con un Waymo, con un Apollo, ¿sí? Puntualmente estos 3 prototipos son los que más millas recorridas tienen a nivel mundial, que eso le da mucha información para poder mejorar sus algoritmos. Además también GM está en el desarrollo de lo que son servicios logísticos inteligentes, en asociación con FedEx, también incursionando en algo por ahí un poco más lejano, que es el transporte aéreo para personas, con prototipos de despegue y aterrizaje vertical. Bueno, es una empresa que nos gusta mucho y que realmente va a tener una muy buena exposición. Y luego queremos también mostrar algunas empresas adicionales que van a hacer esto posible. Como les comenté, los autos son computadoras sobre ruedas y una buena manera de poder tener exposición a ellas y no hacerlo directamente a través de un fabricante es a través de compañías que se dedican a lo que son las partes y componentes. Puntualmente acá tenemos 3, Texas Instruments, Infineon y NXP. Texas Instruments es una de las compañías de semiconductores más antiguas y grandes a nivel mundial. Algunos la conocerán, son las que hacen las calculadoras financieras, las que vienen a competir, por ejemplo, con la HP 12C. Bueno, es una compañía que tiene una gama de productos inmensa, prácticamente vende chip a todos los segmentos de la industria tecnológica, pero lo interesante de esta compañía es que tiene un 21% de exposición a lo que es el sector automotriz. Esto muestra claramente la visión que tiene la compañía y lo que espera del futuro con respecto a la dinámica de autos eléctricos y autónomos. Luego 2 compañías europeas, Infineon y NXP, Infineon alemana, NXP holandesas, que son muy interesantes porque lo que tienen es que tienen una alta exposición directa a lo que es el sector automotriz. Infineon hoy en día tiene un 40%, que lo logró con una adquisición del año pasado de otra empresa de semiconductores, y se dedican exclusivamente a todos estos componentes y chips necesarios para lo que son los automóviles. Puntualmente es líder mundial en unos transitores que se llaman transitores bipolares, que básicamente lo que hacen es manejar la corriente entre las baterías y el resto del sistema eléctrico de los autos. Es una compañía que además ya tiene contratos celebrados con distintas compañías número 1 y líderes en el mercado automóvil como BMW, Volkswagen, Porsche, etc. Y luego tenemos a NXP, una empresa muy similar, que incluso tiene mayor exposición, casi un 50% de sus ventas están destinadas exclusivamente a lo que es la industria automotriz, y además de sus componentes y demás, se destacan, y esto ya lo comentó Agustín en la presentación, por los servicios en la nube, ¿sí? Que le dan sofisticación a lo que es la inteligencia artificial aplicada, su servicio B2B para poder interactuar con otros autos y poder intercambiar información, compartir información para poder funcionar de manera más eficiente. Después, lo que es el servicio B2X, ¿sí? Vehículo a infraestructura, para ver cómo eficientizar el modo en que los automóviles interactúan con las ciudades, con estas ciudades inteligentes, cómo reciben señales de antenas, señales de tránsito, semáforos y demás. Y bueno, todo esto hace que la tecnología se desarrolle y sea más eficiente. Y después otra compañía que me parece interesante y un sector que es interesante es el sector de lo que es el litio, ¿no? De lo que es la extracción de litio.
El litio es uno de los minerales más abundantes en el mundo, se lo ha llamado el oro blanco. Sin embargo, su extracción y su procesamiento es muy difícil y muy costoso y se necesita un desarrollo muy de última generación para poder hacerlo de manera correcta. Hay una compañía que se llama Ganfeng Lithium, es una compañía china que tiene más o menos 20 años de historia y que todos sus desarrollos los ha hecho apuntados a lo que es la industria de autos eléctricos, a poder entregar de manera eficiente litio procesado para lo que son las baterías de autos. La verdad que el consumo de litio se va a ver exponenciado de manera brutal. Se estima que en los próximos 5 años más o menos se va a consumir 13 veces más el litio que se consume hoy en día. Para que puedan entender la magnitud de lo que es la batería de litio en los autos, un modelo Tesla hoy consume el equivalente a 10.000 smartphones en cuanto a lo que es litio para sus baterías. Entonces, las proyecciones de consumo son enormes y obviamente la oferta hoy en día no va a dar abasto. Así que esta es una compañía que va a tener un rol muy interesante, una compañía china que ha expandido sus operaciones más allá de lo que es China, con operaciones en México, en Australia, en Sudamérica. Sudamérica concentra más del 85% de lo que son las reservas de litio a nivel mundial. Así que imagínense que nuestra región va a tener un papel muy importante, todo lo que es Perú, Bolivia, Chile y el norte de Argentina. Puntualmente, Ganfeng Lithium ya tiene presencia en Argentina, en las provincias de Salta y en Jujuy. Hacen todo el procesamiento de extracción de los salares para todo lo que es el litio en sí. Y recientemente ahora, la semana pasada, anunciaron que tienen planes para fabricar una planta de producción de baterías de litio en Jujuy. Así que bueno, es una compañía que es para mirarla de cerca y que va a tener un rol muy interesante. Así que, bueno, esto es un poco lo que estamos viendo nosotros localmente a través de ARSA, lo que está viendo el mercado en general, de cómo poder invertir de manera inteligente en esta temática, que es no solo hacerlo a través de los fabricantes, sino a través de las compañías que hacen que esto sea posible, y una buena forma es a través de estas compañías de semiconductores o mineras de litio y demás. Así que, bueno, con esto damos por finalizada lo que son los productos en sí, y bueno, hacemos la puesta en común y atendemos preguntas. Bueno, gracias Agustín, gracias Nico por la presentación. Bueno, es realmente apasionante, ¿no? Todo lo que está pasando me lleva a hacer un montón de reflexiones. Pero la primera es ¿por qué están probando taxis ya en fase 4 y no autos? ¿Por qué viene por ahí la cosa? Agustín, contanos un poquito qué es lo que está pasando, cómo vienen estos avances. Bueno, Claudio, la pregunta está muy buena y la verdad que no hay una sola respuesta, hay varias. A ver, en principio, tengamos en cuenta que estos taxis se mueven dentro de lo que sería un área de 3 o 4 kilómetros cuadrados, que están armados especialmente justamente para que puedan circular estos taxis. Tengamos en cuenta que si lo queremos hacer con autos autónomos, que tranquilamente podrían recorrer cualquier lugar, no están las ciudades preparadas, no están las autopistas preparadas, no hay interconexión entre las ciudades. Por eso se empezó, digamos, con los taxis. Eso por un lado. Por otro lado, un tema de marketing. Claramente está apuntado al hecho de sacarle el miedo a la gente de viajar en vehículos justamente que no tengan un conductor. Y ahí me llevo al siguiente tema que es muy interesante. Todos estos robotaxis no arrancaron de esta manera. Arrancaron los primeros meses de prueba, 6 meses generalmente de prueba, y el auto tenía un conductor. Y el conductor solamente estaba por si el auto en algún momento necesitaba justamente la intervención humana. Después de los 6 meses, pasado ese periodo de tiempo, se le termina dando el contrato finalmente a la empresa y empieza a circular sin, obviamente, el piloto justamente de emergencia, ¿no? Y se empiezan a monitorear a través de cámaras. Por otro lado, el tema costos. Tengan en cuenta que también esto va a ser un cambio importante para toda la industria en cuanto a logística. Va a haber una baja de costos importante en tema de logística, por eso los más interesados en todo esto son justamente los camiones, o toda la parte de lo que tiene que ver con logística en general, porque va a abaratar muchísimo todo el tema del traslado en general, ¿no? Tengamos en cuenta que se va a necesitar menor cantidad de hombres, se va a necesitar menor cantidad de un montón de cosas que vienen alrededor del sistema logístico, ¿sí? Y después, como comentamos recién, las ciudades no están preparadas todavía.
Y ese creo que es el principal escollo que no permite que haya un desarrollo justamente para los autos autónomos individuales, y sí quizás para los taxis, donde de alguna manera, en ese periodo, en ese rango donde se mueven, tener la infraestructura suficiente para poder moverse. Sí, claro, pero decime una cosa, vos te subirías, a ver, un día vos llamás a un taxi o pedís un Uber y te aparece un auto sin chofer. ¿Vos te subís a un auto Yo, sin chofer? yo sí, y hay una explicación ahí que me parece interesante. No van tan rápido los autos, ¿eh? Eso es el otro tema también. Van, creo que entre 40 y 60 kilómetros por hora, o sea, muy despacio, justamente. Yo me subiría, yo creo que sería una experiencia y me parece que también hay que experimentar, porque en definitiva es lo que se viene, todo lo que tiene que ver con estas cosas. Igual tengan en cuenta que donde se mueven estos taxis son lugares donde por ahí hay menor densidad justamente de tráfico, donde quizás no se mueve tanto justamente y donde quizás no hay problemas en cuanto a lo que es la cantidad de gente que transita ni nada por el estilo. O sea, se busca específicamente un área justamente que tenga menor cantidad de impacto en lo que tiene que ver con el ambiente en el que se mueve. Pero yo sí me subiría, me parece muy interesante justamente todo este desarrollo que se viene. Y es también perderle quizás el miedo o la sensación del hecho de no tener un conductor justamente adelante del volante. Sí, además, digamos, yo creo que el costo de un viaje en un vehículo, llamémosle taxi, llamémosle Uber, que no sea conducido por un ser humano, debería ser mucho menor que el costo de un taxi manejado por un ser humano. Entonces eso debería ser un incentivo muy grande para la gente para subirse a un auto, siempre y cuando crea que además eh, con la inteligencia artificial y con el 5G y la combinación de esas tecnologías, más todas las cámaras y sensores, etcétera, etcétera, hacen que un auto tenga la capacidad para poder reconocer obstáculos y frenar a tiempo y reaccionar de manera aún más efectiva que lo puede hacer una persona, ¿no? Sí, correcto. Ese es Eso es otro un tema también. desafío que nos cuesta a nosotros pensarlo, pero realmente la estadística, ¿dónde sale esa estadística de McKinsey que dice que un auto tiene mayor posibilidad, menor índice de accidente que un ser humano? Exacto. Claro. Sí, sí, la encuesta de McKinsey lo que plantea es que justamente en los análisis que estuvieron haciendo en los últimos años de recopilación de datos, en el 90% de los casos se debió justamente a errores humanos. Entonces lo que plantea un poco la encuesta es que justamente con todo lo que es autónomo se va a reducir drásticamente esa cantidad. Eso es un poco lo que plantea la encuesta. Hay varias encuestas más que hay, no solamente la de McKinsey. De hecho, hay análisis que hablan hasta más del 90%, 94, 95%, generalmente fueron causados por errores humanos. Entonces, esto va a disminuir muchísimo justamente ese tema, la cantidad de vidas que se pierden por año, la cantidad de infraestructura que digamos que también se pierde justamente por accidentes viales, los tiempos que se pierden también, la logística en general va a cambiar radicalmente la sensación que uno tiene justamente en ese sentido, porque el auto va a tener la capacidad, como decía vos bien, Claudio, de poder esquivar un pozo o de golpe detectar que el piso tiene nieve o que el piso hay una mancha de aceite o que se cruzó un animal por la ruta, y eso en definitiva, digamos, va a reemplazar de alguna manera quizás los errores que se cometen por parte de los humanos. Y un tema más, que también me parece no menor, es que estos autos autónomos van a venir con reglas. Entonces van a respetar las señales de tránsito, van a respetar la señalización, etcétera. Eso también va a ser un cambio radical. Tengamos en cuenta que muchas veces los errores de accidente se provocan por justamente no respetar la señalización en ese sentido. Los autos estos van a venir con reglas preestablecidas en ese sentido y las van a respetar, digamos, ¿no? Porque en definitiva van a tener las normativas cargadas en la computadora. Vamos a pagar menos multas entonces. Parece que sí, ¿no? Parece, por eso Sí, tal digo que cual. también va a cambiar el negocio en general para todo el circuito Sí. automotor alrededor, ¿no? Por un lado, como Bueno, decíamos antes, las compañías de seguro, las aseguradoras, claro. va a ser un cambio radical en ese sentido. Y muchas industrias se tendrán que ayornar también, que eso es otro tema que también, digamos, las que no forman parte del ecosistema automotor tendrán que buscarle la vuelta
para reconvertirse o para fusionarse o para buscar otro negocio. Sí, mismo todas las empresas de repuestos y demás, que con todo el cambio de autos eléctricos van a quedar rezagadas, van a tener que hacer un cambio de estrategia, sí o sí. Es mucho Exactamente. más simple el componente de un auto eléctrico, es la batería y es completamente distinto. Exactamente. Y después también se van a crear muchos puestos laborales nuevos también, porque una de las preguntas que uno siempre se hace es, bueno, ¿qué pasa con toda esa fuerza laboral o masa crítica bueno, que depende de alguna manera de los autos o de la industria de autos gasoleros y eléctricos? Bueno, seguramente irán apareciendo tecnologías nuevas que darán paso a trabajos nuevos, se crearán infraestructuras que van a necesitar seguramente de gente más preparada y con capacitación, con lo cual plantea también desarrollo a futuro en el sentido de quizás carreras nuevas, tecnicaturas nuevas, el desarrollo de nuevas actividades que tengan que ver justamente con el desarrollo o el despliegue de toda esta tecnología. Así que también planteo un escenario interesante desde desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la fuerza laboral. Sí, realmente a ver, es como difícil de imaginar, ¿no? Creo que por eso también uno empieza a imaginarse mucho más la autonomía para el traslado de mercaderías primero, ¿no? Claro, O de carga que de personas. Eh, digamos, creo que bastante, nos cuesta mucho creer que una cosa es que un auto vaya en una prueba a 40 kilómetros por hora y otra es que ande libremente por ahí sin ninguna intervención humana, eh, pero pareciera como que es al revés, ¿no? Que la intervención humana es más peligrosa que hoy que la intervención de la máquina. Esto lo que da miedo también por otro lado, ¿no? Es como eh, eh, muy desafiante. Recordemos que acá lo que estamos tratando de entender como inversores es cuál va a ser la próxima Amazon, ¿no? La compañía que en los últimos 20 años, eh, lo decíamos en el primer Balance Talk, si hubiéramos invertido $100 en Amazon hace 20 años, hoy tendríamos 5.000. Y si lo hubiéramos invertido no sé, en una empresa petrolera como Exxon o en un Citibank, hoy tendríamos entre 50 y $150 nada más. Evidentemente lo que está cambiando el valor y lo que está agregando tremendo valor a la economía mundial son estos cambios tecnológicos que son tan difíciles de asumir, pero que están ocurriendo y están ocurriendo hoy, ¿no? es correcto. Es, En base a eso, ¿cómo ven ustedes el futuro hablando de inversiones, ¿no? Ustedes hablaron de Tesla. Tesla es la compañía por excelencia innovadora donde medio en chiste decimos que es un iPad con ruedas, ¿no? Pero también mencionaron compañías como Toyota, como General Motors. ¿Cómo ven eso al futuro, este futuro? ¿Por dónde viene? ¿Que Tesla es la nueva Amazon? ¿O es General Motors? bueno, sí, ahí capaz no es ni General Motors ni Tesla, y si no, puede ser una de estas compañías chinas que hemos nombrado hoy. Esa es la realidad. Las empresas tradicionales que ya están consolidadas va a depender de su estrategia para migrar hacia lo que son las energías limpias. Pero un NIO o un Xpeng que nombré hoy en día entregan un décimo de lo que entrega Tesla. Y estas empresas son muy, muy nuevas. Y están completamente a la vanguardia, están además muy subvencionadas por el gobierno chino que está muy comprometido. Entonces, yo creo que van a haber nuevos jugadores que le van a competir de igual a igual a Tesla, sinceramente. Sí, yo siguiendo en línea con lo que decía recién Nicolás, me parece que, por un lado, tampoco tenemos que dejar de ver las automotrices tradicionales. Ojo, porque ahí también puede haber un salto importante de calidad. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, ahí no nombramos, pero está BMW, por ejemplo, está Ford, está Volkswagen, que también vienen trabajando fuerte en todo lo que es el tema de autónomos, inclusive con desarrollo de ciudades inteligentes, justamente para el desarrollo de los autos. No hay que dejar y perder de vista también las automotrices tradicionales porque la mayoría de los casos se metieron de lleno en este negocio y le van a competir
probablemente también de par a par a Tesla, ¿sí? Tengan en cuenta, como les contábamos en la presentación, en Europa el auto eléctrico más vendido fue justamente Renault y segundo estuvo el Tesla. Y así como en China, el más vendido fue un auto chino y Tesla aparecía mucho después. O sea que, como contaba Nico recién, creo que en China va a haber empresas que le van a competir de par a par, pero no hay que dejar de mirar tampoco los automotrices tradicionales. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito de una compañía que a mí eh, y ustedes vienen analizando hace tiempo y venimos recomendando, que es Nvidia, ¿no? Eh, Hoy Amazon tiene un valor de mercado al cierre de mercado de hoy de 3.229 de valor, 1.63 trillón market cap. Y Nvidia es una compañía que tiene un valor de mercado de 350 billones. Quiere decir que, y cuando mirás la tendencia, ¿no? Y en dónde está Nvidia hoy, podemos estar pensando en que Nvidia puede ser el Amazon del futuro. Y lo digo hoy porque además reporta ganancias la semana que viene, ¿no? Sí. Sí, a mí puntualmente me parece que Nvidia es una compañía que tiene que ser central en cualquier cartera de inversión, porque está involucrada en todas las tecnologías que van a ser tendencia, en todas. De inteligencia artificial, 5G, autos autónomos que estamos viendo en día, el día de hoy, gaming, robótica, realidad virtual. Es una compañía líder absoluto, y que está muy por encima de sus competidores. Entonces yo creo que puede ser que estemos ante una nueva Amazon. Yo creo que sí, tiene todos los papeles, sinceramente. Es una empresa que además lo viene mostrando permanentemente, reportando buenos resultados. Además tiene un muy buen management. En el video veíamos al CEO y el inversionista mayoritario de Nvidia, que es una persona que está permanentemente a la vanguardia de lo que es la tecnología, ¿sí? Nvidia fue muy favorecida por la pandemia, ¿sí? Cuando se adelantaron, dicen que 5 o más de 5 años, tiempos tecnológicos se han adelantado enormemente y Nvidia fue uno de los grandes ganadores, sin duda. Hablame más de Nvidia, hablame más de por qué, cuál es qué es por qué nos gusta tanto. ¿Por qué nos gusta tanto Nvidia? Bueno, a mí, a ver, como dije, me gusta mucho por el management, me gusta mucho cómo aplica la inteligencia artificial. Es una compañía que arrancó vendiendo placas gráficas, ¿no? GPUs se conocen, que se utilizaban inicialmente para lo que era videojuegos. Y luego se descubrió que esa tecnología podía aplicarse al resto. Y acá, en lo que es autos autónomos, se aplica perfectamente. Porque un auto autónomo lo que hace es analizar millones de imágenes por segundo. Entonces, de esta manera lo pueden procesar a alta velocidad. Y bueno, como vimos en el video, está presente, tiene contactos prácticamente con todos los fabricantes de automóviles. Y más allá de eso, perdón, también tiene datos con compañías como Google, que es una compañía que es proveedor de todas las grandes empresas. Yo creo, me parece que es invirtiendo en ella vamos a tener una buena exposición en todas estas temáticas y es una muy buena manera de ir. Ahí se cortó, perdón, Sí, yo no te estoy escuchando del todo bien, pero bueno, yo quería insistir sobre ir conociendo cada vez más esta compañía, porque bueno, no es una compañía tan conocida como es Amazon o Google. Además, me parece que vale la pena detenerse a hablar de ella.
el 26 de mayo va a estar presentando resultados, así que bueno, vamos a ver cómo anda la cosa. Recordemos que estamos en el comienzo de un segundo año bull market, ¿no? Después de la caída que tuvo el mercado el año pasado por miedo a la pandemia, marzo del año pasado, una corrección muy importante, empezó a recuperarse y consideramos que en marzo de este año se cumplió un año de bull market que fue pero muy fuerte, liderado por todo el segmento tecnológico, todas las compañías de e-commerce. Ya vimos lo que pasó con, bueno, compañías como Mercado Libre, Shopify, Etsy, mismo Amazon, Google, Nvidia, varias de estas compañías que estuvimos recomendando, Qualcomm, que venimos recomendando el año pasado, y ahora está un poco en una etapa de ajuste de lo que es la parte tecnológica y creciendo un poco lo que es value en un segundo año de bull market, que por lo general con estos periodos de bull market duran 5 años. El primero es el más fuerte, el segundo y el tercero son más de consolidación, y después viene un cuarto y quinto más fuerte, ¿no? Acá hay una pregunta, me adelanté, no se lo voy a preguntar a ustedes, pero me adelanté. ¿Qué tiempo medio de tenencia estamos pensando para inversiones en CELARS, ¿no? Acá están hablando, bueno, de la temática de fabricantes y de facilitadores, pero bueno, la respuesta es uniforme para cualquier estrategia de inversión a mediano plazo, ¿no? En CELARS, en acciones en general, que debemos estar hablando de mínimo 3 a 5 años, ¿no? Pero, bueno, no sé si quieren agregar algo al respecto de esto. Sí, ahí se me escucha bien, sí, perfecto. No, claramente, la estrategia en estas compañías, invirtiendo ya sea a través de CEDAR, obviamente que es a mediano plazo. Como vos decís, Claudio, venimos de un bull market muy fuerte y se estima que siempre el primer año es más fuerte, después van 2 o 3 años con un crecimiento un poco más sostenido, más medido, pero si estamos seguros de la temática de inversión, en ese sentido estamos por buen camino, más allá de la corrección que vimos este principio de año, por, bueno, obviamente los datos de inflación y obviamente cómo eso impactó en las compañías de crecimiento, que son básicamente muchas de las que hemos hablado hoy, pero creo que la estrategia en estos papeles va a funcionar bien siempre que tengamos en cuenta la temática y que podamos identificar compañías que van a tener un rol principal, como es el caso de Nvidia que mencionamos. Sí, yo te agrego algo ahí. Sí, yo te agrego algo también, Nico. Perdón, yo quiero... Sí, perdón. Sí, no, que quería resaltar, perdón, Agustín, que No, sí. el tema de convicción, ¿no? Acá cuando invertimos en estos papeles, sí o sí hay que estar pensando en el mediano plazo, ¿no? Si uno hubiese, ya lo vimos en otras charlas con Maxi Rom y demás, que Apple, que es una de las empresas más valiosas del mundo hoy, la más valiosa del mundo hoy, como 3 veces en los últimos 20 años bajó 90% de su valor en algún momento. Es decir, la volatilidad, a veces los mercados presentan esas cosas, uno tiene que estar mirando esto a largo plazo, ¿no? Esto es muy, pero muy importante, y por eso, de ahí el estudio profundo que hacemos con nuestro equipo de las oportunidades de inversión, no estar mirando la pizarrita todo el día, ¿no? Sino de ir con convicción hacia adelante y aprovechar, en todo caso, los momentos de bajas para sumar más. Sí, Agustín. Ahí, Claudio, como vos decís, la volatilidad de corto no nos tiene que asustar cuando estamos convencidos de la temática y cuando tenemos la temática fundamentada y por qué va a ser un rol principal. Imagínense que hoy hay inversores que se lanzan en el mundo cripto, por ahí sin tantos fundamentos, y se comen terribles volatilidades y no lo van a hacer en un mercado en el cual le estamos dando todos los fundamentos sin proyecciones de por qué estos juegos van a ser claves. Entonces, me parece que las razones sobran
y creo que bueno, hay que saber convivir con la volatilidad, porque Amazon arrancó con volatilidad, Apple arrancó con volatilidad, Facebook arrancó con volatilidad, y hoy en día son líderes consolidados del mercado. Entonces eso es lo que me parece más interesante que tenemos que atravesar en estos tiempos. Bastante temple y saber convivir con la volatilidad de corto. Bueno, acá hay una pregunta concreta sobre cómo vemos a Intel como actor en todo este tema. Bueno, Intel compite directamente con Taiwan Semiconductors en cuanto a lo que es la producción de semiconductores. Hoy en la presentación les dije, Taiwán tiene 54% de share, el resto, en la mayoría, está distribuido entre Intel y Samsung. Yo creo que todo el mercado de chips y semiconductores tiene una gran proyección, más allá de lo que estamos viendo hoy en día, que hay una escasez de oferta muy grande, que la realidad es que se ha dado por la demanda que hubo en la pandemia por nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías que se han adelantado y que han generado una sobredemanda en lo que son estos tipos de chips. Hoy en día, bueno, justo ayer leía un artículo de que Ford tuvo que suspender la producción de las F-50 de su planta porque faltan chips. Tienen los autos listos para entregar, pero les falta ponerle el chip. Entonces, creo que es un problema lindo para este tipo de empresas de semiconductores y creo que es un buen momento de entrada. Bueno, ya además estas compañías están haciendo inversiones para aliviar un poco lo que es este cuello de botella y yo creo que esto se va a solucionar mediados del año que viene más o menos, así que creo que es un buen momento para invertir en una compañía como Intel, sí, o en Taiwan Semiconductors o cualquiera de las fabricantes de chips que también mencioné hoy. Sí, ahí yo quería agregar algo más también. Obviamente el tema de semiconductores no se reduce solamente al sector de autos autónomos, ¿no? Sino que también, como contaba Nico al principio, la parte de gaming, que fue uno de los grandes ganadores el 2020. ¿Sí? Con todo el tema de la pandemia, la verdad que toda la parte de lo que fue la parte de gaming y esports creció muchísimo, ¿sí? Y lo que está provocando también es mucha demanda justamente de PlayStation, computadoras, etcétera, a nivel mundial, lo cual está haciendo que justamente empiece a faltar justamente este tipo de componentes. Así que creo que para futuro va a ser un desafío para estas empresas en todos los nichos que participan, básicamente. Bueno, otra pregunta que tiene que ver con lo que comentaste, Agustín, en un momento, que es todo esto que está ocurriendo, toda esta tecnología nueva, tiene que cuajar dentro de una ciudad inteligente también, ¿no es cierto? En donde los autos puedan circular y eso digamos, está mucho más preparado en las ciudades chinas, aparentemente, esto es así. ¿Está avanzando esto más fuerte en China que en Europa, que en Estados Unidos? ¿O no necesariamente? Sí, está creciendo mucho más en China que en el resto de los países y lo vemos con un dato bastante anecdótico, en la cantidad de estaciones digamos, de energía que hay justamente en China. Ahí creo que es el primer dato que nos marca justamente el desarrollo que está teniendo en detrimento de Estados Unidos. Ahí contábamos en la Filmina, Estados Unidos tiene 97.000 estaciones nada más, cuando China tiene 870.000. Obviamente, la envergadura de China es mucho más grande en cuanto a cantidad de población, pero lo que quiero decir es que las ciudades en ese sentido se están preparando mucho más rápido que lo que está haciendo Estados Unidos. Por eso creo que gran parte del desarrollo de Biden, el paquete de infraestructura, viene justamente a cubrir esas necesidades. El hecho de que las ciudades se vayan transformando más rápido, que incorporen esta tecnología, que lógicamente haya algún programa de incentivos específicamente para que haga crecer este parque mucho más rápido y que las ciudades se desarrollen justamente para poder tener funcionando lo más rápido posible estos taxis, los camiones y seguramente en una tercera etapa los autos. Pero sí, en China está creciendo mucho más rápido, en Europa viene creciendo a un ritmo acelerado también, de hecho, como contaba Nico, cuando uno ve el parque automotriz de autos eléctricos, está China, después Europa y tercero viene recién Estados Unidos, un poquito más rezagado, con lo cual, sí, viene mucho más acelerado en el caso de China y de hecho las industrias que hay en China vinculadas a los autos autónomos, en ese sentido, como mostramos en las filminas anteriores, pican en punta en la mayoría de los casos.
Sí, esto no necesariamente, para contestar la pregunta, quiere decir que hay que invertir solo en empresas chinas, porque hoy la empresa más valiosa que tiene que ver con esta temática es Tesla. Pero bueno, lo que es cierto es que, en fin, hay muchas, no solamente estamos hablando de productores de autos, sino de industrias que tienen que ver con que esto suceda, ¿no? Como, bueno, fundamentalmente el caso de Nvidia, pero también hay fabricantes de cámaras, fabricantes de baterías, fabricantes de semiconductores. Y hablando de eso, hay otra pregunta concreta, es ¿qué opinamos de Micron Technologies, la MEU? Bueno, Micron Technologies, yo personalmente no tengo un seguimiento muy exhaustivo de la compañía, pero vuelvo a lo mismo. Son compañías del sector de semiconductores o chips que creo que están en un buen momento, en un buen entry point, más que nada por la escasez de producción que estamos viendo. Entonces, no te puedo decir puntualmente la compañía, pero sí del sector, equiparando con empresas como Taiwan Semiconductor, como Intel, que seguimos mucho. Bueno, después, no sé si pueden poner un poco la placa con las recomendaciones de CEDARS nuevamente. Yo lo que quería anunciar es que en la aplicación de Balance, en la web, van a tener material para seguir profundizando la importancia de la industria, la importancia de lo que está pasando y el análisis de las recomendaciones de CEDAR y, bueno, hablando de inteligencia artificial y de un buen customer experience, lo que llamamos los PACs, ¿no? De poder, una recomendación que nosotros siempre hacemos es no invertir o no apostarle a una empresa solamente, sino apostarle a un conjunto de compañías que creemos que, a un portfolio, digamos, de compañías que creemos beneficiar con esto, como Nico estuvo mostrando. Así que para simplificarles la tarea a nuestros clientes, directamente van a poder ingresar a la aplicación de Balance y conocer esto en profundidad y directamente darle un clic y comprar un pack de empresas para apostarle a esta temática, y así como a otras que ya estuvimos lanzando la semana pasada de 5G y de inteligencia artificial. Así que, bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario final. No. Ahí, Claudio, también recordar que junto con el pack de cada temática hay un informe preparado por el equipo sobre el view que tenemos, que creo que aporta mucho valor para sustentar la idea de inversión. Sí, un poco la misión nuestra aquí es ir entendiendo por dónde pasa el valor, dónde pasa el valor futuro, de dónde invertir en base a los desafíos de la humanidad, buscar cuáles son los Amazon, los Netflix, los Google del futuro, y para eso, bueno, hay que hacer apuestas a estas temáticas que están cambiando nuestra forma de vivir, ¿no? Como la cambió Amazon, como la cambió Netflix, y todas estas tecnologías nuevas, sin duda que nos van a ir haciendo incorporar nuevas cosas que de repente parecen normales, pero que hace un tiempo no estaban, ¿no? Si pensamos que el primer iPhone salió en el 2007, parece mentira. Y hoy, que no tiene un smartphone en la mano, prácticamente como si no tuviera un caso. Así que lo que hoy parece distante no lo es tanto, ¿no? De repente aparece la nueva tecnología, se incorpora a nuestra manera habitual de vivir, y las empresas están bien posicionadas, generan un valor de mercado impresionante y hay que aprovecharlo. Así que es un poco el desafío que nosotros estamos buscando todo el tiempo con nuestro equipo de research, y como Agustín y como Nicolás, que se meten bien profundo en las aguas del análisis de lo que nos está pasando. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy y que nos sirva para invertir mejor en el futuro. Así que gracias de nuevo por su tiempo y nos vemos en el próximo Balance Talks dentro de 3 semanas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.